Conversamos a continuación con don Fernando Olivera, del Frente Esperanza. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad, Raúl. Usted es conocido ciertamente como un luchador desde hace un buen tiempo contra la inmoralidad, contra la corrupción, y en efecto ha tenido en una alta proporción mucha razón, porque el país ha marchado a contrapelo de lo que necesitamos, seguridad jurídica, etc. ¿Qué es lo que usted propondría a estas alturas, en el caso de que fuera elegido, como acciones inmediatas para entrar a una batalla que sin duda es compleja porque es multifactorial por un lado y finalmente porque tiene que ver mucho con la reacción que tenga el ciudadano? Tenemos que plantear inmediatamente 20 reformas constitucionales y un paquete de medidas legislativas que nos permitan rescatar la justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía, una nueva policía, y todo con participación popular, porque quedará sujeto a un referéndum que convocaré a los 60 días de la toma de mando. Es lo que le iba a decir, porque en realidad en un Congreso que sin duda va a repetir lo que ya estamos viendo, multipartidario y muy dividido, es muy difícil imaginar que se pueda hacer cambios drásticos como el que usted propone. Yo espero que el nuevo Congreso esté a la altura de la demanda nacional, y además sabrá que estará permanentemente fiscalizado por el pueblo, que directamente ejercerá las reformas constitucionales que le planteé, entre ellas la revocatoria del mandato congresal e inclusive del presidencial si no se cumple lo que promete. Y además, si el Congreso pretende meter a la congeladora todas estas armas democráticas que la Constitución permite para acabar con la corrupción y para iniciar un nuevo comienzo que dé soporte al despegue económico, a la reactivación económica que tenemos que dar de inmediato para cumplir con atender las prioridades de educación y salud. Bueno, veamos esto, veamos la reactivación económica, que es también un tema que por supuesto todos estamos tocando, todos los candidatos están tocando y la ciudadanía está inmersa en ese tema. Pero, a ver, medidas específicas y concretas, ya no solo para los primeros 100 días, que es un clásico, sino también en función de qué es lo que realistamente podemos ir logrando en un gobierno distinto. Lo primero que tenemos es usar lo que tenemos en cartera, y es una serie de proyectos de infraestructura que están debidamente identificados y listos para ser financiados y convocados con transparencia y honradez. Hay proyectos por 65.000 millones de dólares, donde hay aeropuertos, más aeropuertos internacionales, modernización de puertos, aeropuertos que podrían ser perfectamente en Piura, en Pisco, el de Chincheros que ya está en marcha, en fin, en Arequipa. Infraestructura. Infraestructura, carreteras, por ejemplo el túnel trasandino, ¿no? Y una serie de carreteras costa-sierra, proyectos de agua y desagüe, proyectos de irrigaciones pendientes para a su vez priorizar todo el tema de la ampliación de la frontera agrícola. Eso supone tener un dinero suficiente y eso sí, no nos está claro si lo vamos a tener. Es que rescatando la confianza y las nuevas reglas de juego que son muy diferentes, aquí no se va a adjudicar a postor único, como se ha adjudicado en todos los gobiernos precedentes con la corrupción consiguiente, sino habrá competencia, porque habrá honradez. Cuando hay honradez hay competencia y es lo mejor para el país. En asociaciones público-privadas con supervisoras del Estado que ejerzan realmente su función y además endeudando al país en lo que se pueda. Tenemos niveles de endeudamiento bajos, que no llegan al 20% del PBI. Y en consecuencia, nosotros podemos hacer las palancas suficientes para de inmediato dar este shock que va a reactivar la economía a través de la industria de la construcción y todo el efecto multiplicador que tenga. Eso de inmediato. Hay ampliaciones inclusive de la... ¿Por qué vamos a quedarnos en la línea 2 del metro para acá, para Lima? Hay varias líneas ya por desarrollar entre todos los proyectos
el de Ica, que es urgente y necesario. El trasvase, ahí la derivación del río Pampas, ahí nomás tenemos para ampliar 50.000 hectáreas. No me queda claro cómo se va a financiar todo esto, a ver si nos puede decir detalladamente. ¿Qué haría que súbitamente tanto economía y finanzas como, en fin, el país estén en capacidad de hacer este tipo de inversiones tan millonarias en una situación más bien de precariedad? Es decir, que el PBI no va a crecer en el ritmo que estuvo creciendo, nuestros productos va a crecer, Raúl, de exportación están con problemas muy serios. Si hacemos este paquete inmediato, crecerá, pero es que además tienes otras columnas vertebrales de la reactivación económica, y está claro, estamos planteando la participación en la inversión del sector privado, por eso son asociaciones públicas privadas, y en la parte que le corresponde al Estado, en ese porcentaje que suele ser una quinta parte, mientras tú echas a andar el proyecto, pues perfectamente podemos recurrir al endeudamiento. Ahora, al endeudamiento porque estamos con bajos porcentajes y tenemos las garantías suficientes, o sea, no sin disponer de nuestras reservas internacionales, sin hacer ningún tipo de despilfarro que pueda traer... ¿Qué es lo que en general estamos temiendo? Porque hay propuestas así en ese pero son proyectos de inversión de mediano, de largo plazo que perfectamente junto con eso tenemos las áreas sociales y los déficits sociales que el país padece desde hace un buen tiempo, educación, salud, todo el régimen de empleos, todo el régimen de seguridad laboral, precisamente, etcétera. Es decir, el área social en la que usted ha insistido y mucho, también va a exigir toda una inversión, todo un gasto y todo un cambio. Pero es que conjuntamente con este paquete de reactivación económica de obras a nivel nacional por 65.000 millones, que no es poca cosa, 65.000 millones de dólares, vamos simultáneamente a echar a andar, por ejemplo, la industria de pesca de consumo humano. Solamente la industria de pesca de consumo humano va a crear 500.000 puestos de trabajo y además va a ayudar a combatir y a desaparecer los índices de desnutrición infantil. Estas no son cifras antojadizas, están coordinadas y estimadas. ¿Cuál es su equipo? Con los protagonistas. ¿Cuál es su equipo que le ha preparado todo esto que usted señalando? Ojalá que a estas alturas del partido ya lo pueda exhibir. Porque lo que sucede, Raúl, es que son profesionales muy capacitados que están en el sector privado y están colaborando desde la sombra, porque... ¿Por qué? Esa es una cosa muy extraña. Porque a diferencia... Porque necesitamos tener garantías de que las personas que están presentándose son conocidas. Se presentará... Y solventes. Sí, que son solventes profesionalmente. Nuestra exigencia no es que sean solventes con millones como cancha, ¿no? No, la diferencia es que mientras a otras candidaturas ciertos grupos de poder económico les destacan, ¿no?, sus representantes para que velen por sus intereses, nosotros los que tenemos son profesionales entregados al país que tienen que trabajar para mantener a su familia y no pueden perder el trabajo en tanto no haya un horizonte más claro. Pero sí, ya están pidiendo las licencias correspondientes a ver si luego no toman represalias, porque somos un partido sí que dice las cosas claras, ¿no?, y suele pisar callos de los poderosos que pueden tomar represalias. Bueno, y en esa materia de pisar callos, en esa materia de pisar callos, ¿qué es lo que usted se propone en la lucha contra la corrupción? Que es un tema, generalmente usted se enfatiza mucho refiriéndose a los políticos, refiriéndose a las clases dirigenciales, pero aquí estamos penetrados por la informalidad por un lado y luego por el narcotráfico, es decir, por una serie de males mucho más complejos de resolver y de enfrentar. Yo creo que la corrupción definitivamente es la causa de todos esos males. O sea, la propia inseguridad porque se pervierten los valores y entonces ya se crea una cultura del robo. Si el presidente roba y tiene impunidad, entonces ¿por qué yo voy a tener que trabajar? Le meto un balazo a alguien para robarle un celular. Hemos llegado a extremos en donde hay que rescatar la autoridad y hay que rescatar esos valores. Pero quería complementar, Raúl,
Te hablaba de la industria de pesca de consumo humano porque hay que generar recursos para atender todo. Sí, claro, para atender esa deuda social. Esa es la llave clave. Para poner la educación en el lugar que le corresponde, desde el vientre materno, protegiendo a la madre y al niño en gestación, hasta que el joven pueda tener igualdad de oportunidades. El rico tiene las oportunidades garantizadas, pero que el pobre tenga esas mismas oportunidades. Pero ¿no le parece que está pintándonos un paraíso que no tiene un punto de partida y plazos y tiempos? No, sí, por supuesto que hay plazos y hay tiempos. Tenemos 5 años y en 5 años vamos a hacerlo perfectamente, porque sí tenemos los recursos, Raúl. Lo que pasa es que no los ponemos en valor y los gobernantes están preocupados de cómo robar, a ver qué compran, cómo hacen el contrato con la empresa corruptora y mientras tanto descuidan sus obligaciones. Entonces yo te digo, te hablaba de la pesca de consumo humano directo. La industria forestal en Chile crea 500.000 puestos de trabajo y no tiene los bosques que tenemos nosotros. En Ecuador 300.000 puestos de trabajo. Aquí en el Perú, ¿qué tenemos? Tala ilegal, ¿no? Que encima depreda nuestros bosques. ¿Por qué no tener una industria forestal que reforeste, que preserve el medio ambiente y que cree al menos 500.000 puestos de trabajo y a partir de ahí la industria del mueble? Así como hay un IKEA que tú debes conocer, sí, claro, la gran empresa sueca expandida en el mundo, nosotros podemos ser la gran empresa de la región que produce muebles y crea trabajo. Pero todo turismo. Todo eso que usted señala efectivamente es, digamos, la perspectiva de un mundo más avanzado. ¿No? Pero la pregunta es, con un Congreso que definitivamente no va a ser consolidado en pro de una o dos tendencias, sino que va a ser múltiple, y en general con una lucha justamente que supone dinamizar y perfeccionar al Estado, crear institucionalidad, encontrar nuevos cambios legislativos, etcétera. Es decir, preparar el terreno para todo este gran salto. ¿Cuánto tiempo le va a tomar? ¿Cuánta dificultad va a encontrar usted en todo ello? Primero que esperamos tener una importante representación parlamentaria. Ojalá obtengamos mayoría. Pero si así no fuera, pues se harán todos los esfuerzos para concertar. Y el Congreso, nuevo Congreso... Pero usted es una de las personas más complicadas para eso. La concertación, mira, tal como usted nos lo anuncia, que va a ser una persona absolutamente que no dejará pasar ninguna malignidad, entonces... Pero no, Raúl, se pueden concertar... ¿Cómo va a concertar? ¿Con quién va a concertar? Sin renuncia. Voy a concertar con el respaldo de la mayoría del país. Ciudadano. O sea, vamos a ver, yo voy a presentar este paquete legislativo, este paquete de reformas constitucionales. Pues el Congreso tiene un plazo de 60 días, ¿no? Tiene que definir, aquí no me van a neutralizar el programa, que es un cambio radical de lucha contra la corrupción y de reactivación económica y todas las reformas que se necesitan. Don, ¿y si el Congreso le da la espalda? Bueno, se hace cuestión de confianza, ese es un mecanismo constitucional, en simultáneo con la convocatoria al referéndum. Aquí no se va a detener el país por un Congreso que haga lo que ha venido haciendo en las últimas décadas, atar de manos al Ejecutivo en las soluciones de fondo. Y para eso hay que ejercer autoridad. El otro día me hacían una entrevista y claro, me decían, sí, pero usted no ve algunos otros candidatos honestos. Sí, por supuesto, cómo no. No todos son candidatos de la corrupción, a esos ya los conocemos. Pero no basta ser honesto, hay que tener coraje y tiene uno que estar respaldado por ese pueblo que quiere un cambio radical, no solo para salir elegido, sino para el gobierno mismo. Y uno tiene que tener la capacidad, en todo caso, de convocar a referéndums, a consultas populares. Yo me preocupé de incluir esos mecanismos de democracia directa en la Constitución vigente, porque fui constituyente. Y efectivamente ahora existe la puerta de la consulta directa al pueblo. Espero que el Congreso esté a la altura de la demanda y la urgencia nacional. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista de Fernando Olivera y por supuesto, suerte. Pues muchísimas gracias y concluir, Raúl, diciendo que en todo este soporte económico, la agricultura tiene un lugar fundamental. Ampliar la frontera agrícola va a crear 2 millones de puestos de trabajo. Los proyectos están desde Tacna hasta Tumbes, desde la ampliación de Bajes Iguas 2, Olmos 2, Chavimochic, Manto Verde, el proyecto de Ica,
Puyango Tumbes, margen derecha, tecnificación de riego en Piura, en Tacna misma, por la Yarada, los pozos subterráneos, en fin, hay mucho que poner en prioridad a la agricultura, que va a ser el motor económico, y al turismo. Hay hermanos, que pasaremos de 30 a 30 millones hay hermanos, de turistas. muchísimo que hacer. Eso no hay duda. Para invertir en educación y en gracias. salud. Muchas gracias. Muchas gracias.